Ahora es el turno de Esteban Moro. Esteban Moro es de ICC, es uno de los grandes expertos que tenemos en nuestro país sobre temas relacionados al tratamiento de datos, Big Data, y nos va a hablar. Una de las cosas que comentábamos sobre el concurso era que valorábamos la posibilidad o que combinaseis estos datos que ofrecemos con otro tipo de datos. Esteban, ahora en esta presentación nos va a profundizar un poco más en ese tema, cómo trabajar con una introducción a datos sociales y georreferenciados y cómo acceder a otras fuentes públicas de datos. Muchísimas gracias, Esteban. Y estás en tu casa. Muchas gracias, José Antonio. A ver si encuentro. Bueno, muchas gracias y gracias por venir hoy a este taller. La idea del taller es que nos vayamos con la idea clara de qué son los datos, que pretende el banco con esta iniciativa, qué son los datos y cómo construir una aplicación. Entonces, yo os voy a contar un poquito cómo hacer en este roadmap, en este taller, cómo llevar de los datos, cómo hacer modelos y análisis para extraer valor de ellos y cómo crear una aplicación. Entonces, voy a intentar en esta hora y cuarto llevaros desde cómo bajarnos los datos, cómo cruzarlos con fuentes externas, cómo hacer un análisis y finalmente nos vamos a lanzar a construir una aplicación, ¿vale? Vamos a construir una aplicación vamos a responder a la pregunta que podría tener un usuario de dónde me voy a tomar cañas en Madrid, por ejemplo, ¿vale? Entonces vamos a enseñaros cómo se puede hacer esto con los datos tanto de la API de este challenge como de Twitter. Bueno, el roadmap que tendría un participante que quisiera estar en este challenge, evidentemente, tanto Marcelo como Carlos nos han hablado de los datos, qué tipo de datos tenemos, ¿no? Entonces, yo voy a hablaros no solamente de estos datos que yo los englobo dentro de unos datos de actividad en una zona, sino también os voy a mostrar cómo obtener otro tipo de datos que son necesarios para construir una aplicación, que son los datos de estructura de lugares que hay en las ciudades o en las provincias de Madrid y Barcelona, y también mapas. Necesitamos mapas para poder georreferenciar toda esta información y construirlo. Muchos de vosotros seguramente sois expertos en este tipo de datos, pero dejadme que, como esto es un taller que se supone que venimos aquí a aprender, os voy a mostrar también cómo obtener datos abiertos, que existen evidentemente fuentes privadas que son bastante caras de mapas, datos abiertos de mapas de la Comunidad de Madrid y de la provincia de Barcelona, datos que tienen que ver con la estructura, con puntos de interés, etcétera, y datos de actividad como por ejemplo los datos del challenge del API de BBVA o por ejemplo de Twitter. La segunda parte, que para nosotros es más importante, es de esos datos los vamos a analizar y los vamos a modelizar para poder extraer valor, ¿vale? El challenge tiene varios tracks. Uno de ellos es el business to business, otro es business to consumer y el segundo visualización. Y uno puede terminar desarrollando una aplicación, desarrollando contenido, es decir, creando historias o visualizaciones, ¿vale? Entonces nosotros en esta parte, luego Sergio Leiva de Visuality os va a contar un poquito más la parte de visualización o cómo crear una aplicación rápida a partir de los datos. Pero lo que voy a intentaros convencer de las primeras, o intentaros mostrar un poco cómo obtener datos y cómo hacer el análisis de estos datos, es decir, los dos primeros bloques que hay ahí. Bueno, ya lo han contado, esto es un poco el esquema de lo que voy a contaros. Voy a hacer una introducción a los datos georreferenciados. Después os mostraré cómo hacer acceso a datos públicos de georreferenciados, datos de actividad a través de APIs, como por ejemplo la de Twitter o la de NOAA de meteorología en las zonas de Madrid. Y después os mostraré un ejemplo, que vamos a hacer un motor de recomendación, donde yo, que vivo en un código postal de Madrid y tengo un perfil de Twitter, me pudiera tomar cañas en Madrid, ¿vale? Bueno, vosotros seguramente sois mucho más expertos que yo en esto. Esto de ser un experto siempre te pone en un nivel que a lo mejor no es el mejor, pero bueno, ¿qué es datos georreferenciados? Un dato georreferenciado es una información que tiene, que sucede en un punto localizado georreferenciado, ¿vale? La información puede ser una persona, puede ser un evento, puede ser un suceso, puede ser una infraestructura, es decir, algo que está sucediendo, un río, un tren, etcétera, y sucede en una geografía. Y hay varios niveles a los cuales podemos delimitar esa geografía. Desde las coordenadas GPS, es decir, desde que hay un punto que ocupa una resolución de metros, o bueno, de la resolución que pueda tener el GPS, una zona de la ciudad, pueden ser los distritos censales, luego lo veremos por ejemplo, en la ciudad de Barcelona se pueden conseguir datos a nivel de distritos censales, pueden ser también municipios o pueden ser incluso códigos postales, etcétera, ¿vale? Estos son los datos geoespaciales.
No os tengo que convencer de que en los últimos años hemos vivido una explosión, como me contaba Marcelo anteriormente, de que todo lo que hacemos deja traza, no solamente de traza digital de nuestra acción, sino dónde está sucediendo esa acción, ¿vale? Desde nuestras llamadas de teléfono, que quedan localizadas por triangulación mediante las antenas, a cosas como la cantidad de sensores que están desplegados en las ciudades y que miden, por ejemplo, el tráfico, los atascos, la contaminación, incluso datos de meteorología. También existen los propios ayuntamientos o los propios consorcios, tienen datos de actividad, de otro tipo de actividad, como por ejemplo lo que os contaba del tráfico, de los trenes, de los suburbanos, etcétera. Y últimamente existen muchísima actividad en los datos que suceden en social media. Muchas de las acciones que tenemos en social media, desde un check-in en Foursquare hasta un tweet, quedan georreferenciados, si damos permiso, evidentemente, y ese tipo de datos también está disponible. Nosotros podemos hacer peticiones, por ejemplo, a Twitter para que nos devuelva datos de tweets en una zona de España, ¿vale? Más o menos en España el tanto por ciento de tweets que son georreferenciados está entre el 1 y el 2%, que es una pequeña proporción, pero aún así os mostraré que hay muchísimo valor en ese tipo de datos, ¿vale? Esto crea una cantidad, heterogeneidad, variedad de datos y además una velocidad en la cual estamos produciendo ese tipo de información, que es lo que se llama, bueno, todo el mundo va a llamar el Big Data geoespacial, en el cual, bueno, pues hay que utilizar una serie de herramientas nuevas, una serie de conceptos nuevos para poder analizar este tipo de datos y más que nada porque estos datos como os mostraré después, lo más valioso que tienen estos datos es cruzar diferentes capas que tienen que ver, pues, como por ejemplo, con la actividad del transporte con medios sociales. Y al final del día lo que uno tiene son datos donde podemos medir ocupación de zonas, como nos ha mostrado, por ejemplo, Marcelo. Podemos medir ocupación o actividad dentro de una zona, cuánto dinero, por ejemplo, fluye o se está consumiendo o se está utilizando en una zona, pero también podemos identificar, como ha contado también antes Marcelo, movimientos, flujos entre zonas. Podemos saber una misma persona, porque tenemos identificada sus movimientos, su traza digital, cómo esa persona se está moviendo de una zona a otra, ¿vale? Y también podemos, como ha mostrado también Juan Carlos en los datos, describir la actividad por zonas. No solamente podemos decir que está siendo una ocupación en una zona de 1000 personas, sino sabemos exactamente qué tipo de cosas están haciendo, qué categorías, qué tipo de check-ins, qué están diciendo en Twitter, etcétera. Bueno, no os voy a aburrir con aplicaciones porque seguramente vosotros ya tenéis en mente muchísimas y Marcelo nos ha mostrado lo que el BBVA está haciendo en este sentido, pero os voy a mostrar, por ejemplo, que uno puede hacer análisis geosocial, es decir, no solamente el análisis social para, por ejemplo, marketing o para otro tipo de iniciativas, pero ahora se convierte no solamente en la parte social, sino también geosocial. Uno puede preguntarse cómo es la estructura de una red social en una zona de Madrid, ¿vale? Ese tipo de cosas. Evidentemente, el geomarketing es una de las aplicaciones obvias de este tipo de datos. Uno puede conseguir ese tipo de datos e intentar saber qué consumen unas personas que visitan mi zona, que es lo que ha mostrado Marcelo con la iniciativa del BBVA que están haciendo. Otra bueno, que sé que él también las entidades bancarias trabajan en ello, es la distribución óptima de recursos. Desde el punto de vista interno del banco, uno puede, por ejemplo, pensar cómo distribuyo el dinero en las diferentes sucursales que hay en Madrid, atendiendo a las necesidades que tienen los clientes de ese dinero. Mover el dinero de una sucursal a otra es caro, entonces si uno tiene un buen modelo predictivo de cuánto se va a consumir en cada zona, eso puede ayudar a reducir los costes. No solamente ese recurso, sino también, por ejemplo, lo que ha contado Marcelo antes, de cómo distribuir nuestras tiendas. Nosotros somos, o incluso nuestras oficinas, ¿vale? En dónde podemos abrir una oficina para optimizar el impacto que tenga esa oficina en la zona. En el ICE, en la empresa que yo trabajo, también hacemos detección de fraude con geolocalización. La geolocalización es muy importante para detectar fraude y os mostraré también una iniciativa que tenemos ahora de detección de eventos. Por ejemplo, como os voy a mostrar pues, una manifestación, cómo es posible, utilizando datos georreferenciados, detectar las personas que participan en una manifestación y dónde se distribuyen. Bueno, paso muy brevemente a mostraros, por ejemplo, el análisis geosocial. Uno puede, por ejemplo, con sensores que llamamos ahora pervasivos, que son nuestro teléfono móvil, el Twitter, el Facebook, etcétera, social media, podemos modelizar el movimiento de la gente en las ciudades. Podemos tener un proxy bastante bueno de cómo se mueven las personas en las ciudades y, de hecho, es mejor que porque, por ejemplo, las encuestas de movilidad urbana en este país ya no se hacen a nivel nacional, existen iniciativas locales, pero, por ejemplo, con esto podemos conseguir tener las matrices de origen-destino que son tan útiles para procesos como, por ejemplo, transporte o como, por ejemplo, una iniciativa que nosotros estamos haciendo para detectar
las condiciones socioeconómicas de las zonas de diferentes zonas de Madrid. Aquí, como veis, Madrid no es Madrid, Madrid es Toledo, Guadalajara, bueno, la cuenca de Henares, o sea, hay muchos sitios que vienen a Madrid y que no son Madrid, ¿vale? Entonces es una iniciativa que estamos haciendo. Otra cosa que os podemos preguntar, por ejemplo, en este análisis geosocial es, vale, yo sé que la gente viene, pero ¿cuál es el cloud de la gente que viene a mi zona? ¿Vale? O sea, no solamente quiero saber que viene gente, mucha gente a mi zona y me consume, sino quiero saber cómo de relevantes son las redes sociales. De tal manera que si yo tengo una estrategia en social media, ¿vale?, que puedo atacar a ciertas personas que vienen a mi zona y que tienen un cloud mucho mayor que el resto. Esto es una cosa que se puede hacer y de hecho hemos hecho un estudio, por ejemplo, la localización que hay alrededor de la Puerta del Sol, a Puerta del Sol, con check-ins de Foursquare, uno puede saber que las zonas, ahí lo veis claramente, hay zonas rojas que están alrededor del Sol, que son las zonas de bares y restaurantes, y las zonas azules, que son de entretenimiento. Podemos ver cuáles son los patrones de la gente que viene, pero no solamente eso, sino también podemos saber cómo se relacionan las redes sociales, cuál es su cloud y cuáles son las personas más importantes que vienen y a dónde van, ¿vale? Entonces podemos hacer campañas no solamente georreferenciadas, sino también geosocial referenciadas de las zonas. Otra cosa que hacemos en el IC, y esto es una obviedad casi, es utilizar la información georreferenciada para detectar fraude. Es decir, no hay nadie que viaje más de 1000 km por hora, ¿vale? No hay nadie absolutamente, y es evidente que una de las cosas que se puede utilizar, uno de los datos que se puede utilizar es tanto las coordenadas del merchant en donde se está haciendo el pago, como la IP en la que cuando se está haciendo pago con tarjeta, para intentar detectar estos movimientos anómalos de gente que bueno, de repente está en Madrid y de repente hace una transacción en una tienda en Serbia físicamente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es obvia, pero bueno, hay una serie de algoritmos y de una serie de variables que también tienen que ver con la propia idiosincrasia de cada uno de los clientes, guardando los movimientos que hace uno de los clientes y sabiendo cuáles han sido sus patrones temporales anteriores, uno puede llegar a predecir, por ejemplo, si es probable que estén en otras coordenadas o comprando pues, en un país donde nunca había visitado. Esto es un estudio que hemos hecho para el BBVA, en donde, por ejemplo, lo que hemos visto es, también podemos predecir, podemos utilizar la información georreferenciada para intentar predecir cuál va a ser la ocupación mañana de una celda. Y esta predictabilidad viene asociada a cómo de regular son los movimientos de las personas en las ciudades. Y aquí, por ejemplo, tenéis dos gráficas que son básicamente un mapa de calor, en donde el amarillo significa que es poco predecible y el negro significa que es poco predecible. Si yo quiero poner un bar, ¿cómo de predecible va a ser mis visitas a lo largo de una semana en las diferentes zonas de Madrid? Aquí veis algo que, bueno, como antes hablaba con Elena de lo obvio es que por lo menos en el centro de Madrid es mejor poner un bar que una tienda, porque es mucho más regular el flujo de personas que vienen al bar que a una tienda, si por bien entendéis eso. Es decir, en una tienda pues hay veces en las zonas centro de Madrid que no se vende nada, o por lo menos no se detecta nada con los datos que tiene de tarjetas de crédito con los puntos de venta, y mientras que en los bares siempre tienes una recurrencia día a día, ¿no? Finalmente, lo que os contaba de la distribución óptima de recursos, hemos hecho algunas iniciativas, por ejemplo, para reducir costes en gestión de efectivo. Como os contaba antes, el mover dinero en estos camiones de seguridad de una sucursal a otra en Madrid o en cualquier otra ciudad es muy caro, entonces hay que tener unos modelos muy buenos de gestión de efectivo, y eso tiene que ver con predecir dónde la gente va a sacar dinero y en qué cajeros, y muchas veces qué hace después con ese dinero. También, como ha contado Marcelo, identificar la situación óptima para una nueva tienda, intentar detectar aquellas zonas que tienen una gran cuenca de atracción para el tipo de tiendas que nosotros vamos a montar, o que sencillamente no haya ninguna tienda de ese tipo. Y finalmente, os quiero contar, por ejemplo, que el tipo de datos georreferenciados se puede utilizar para cosas como, por ejemplo, visualizar e incluso detectar la vía catalana, por ejemplo, en el 11 de septiembre de este año, ¿no? Aquí tenéis los tweets georreferenciados alrededor de Barcelona, ¿vale? Son las 10 horas, pues bueno, os lo resumo. A las 17 horas se formó la vía catalana, que ahora la veréis perfectamente cómo se forma, ¿vale? Ahí la tenéis. Entonces, este tipo de datos georreferenciados también se pueden utilizar para estudiar movimientos sociales o movimientos que tienen lugar en la ciudad. Esto es un movimiento que tiene que ver con una componente política, pero, por ejemplo, se puede utilizar para partidos de fútbol, se puede utilizar para eventos que tengan que ver con conciertos, etcétera. Y esto es una línea que, bueno, muchos de nosotros estamos utilizando para utilizar ese tipo de datos georreferenciados para poder
extraer valor, por ejemplo, para el que organiza el evento o para las autoridades que tengan que prever, por ejemplo, movimientos en esa zona. ¿Vale? Bueno, estos son un poco los ejemplos de las aplicaciones que hoy en día ya se están utilizando, y lo que me quiero mostraros ahora es cómo tener acceso a estos datos georreferenciados, ¿vale? Entonces, básicamente hay tres tipos de datos, como os he contado antes. Están por un lado los mapas, por otro lado la infraestructura, los lugares, los puntos en ese mapa, y finalmente cómo tener datos georreferenciados que tengan que ver con actividad de personas, de eventos, de sucesos, etcétera. Bueno, vamos allá. Os voy a hablar de estos cuatro tipos de datos. Voy a hablar, evidentemente, de mapas, de cómo obtener de manera siempre datos que son abiertos, mapas. Os vamos a hablar de datos demográficos y económicos. Supongo que uno de los datos más importantes que uno puede, y que responde un poco a la pregunta que hemos oído antes, necesitamos datos demográficos y económicos para conocer un poquito más las zonas en las que se está haciendo, por ejemplo, las compras, o en las zonas en las que se está moviendo. Otro tipo de datos que os voy a mostrar, un poquito más, que nosotros no hemos utilizado en nuestras aplicaciones, pero bueno, que también pueden ser interesantes, son los puntos de interés. ¿Vale? En las ciudades hay parques, hay museos que son puntos de interés que uno puede bajarse, que no vienen exclusivamente en los mapas, hay que obtener información. O, por ejemplo, algo que os puede interesar para la hora de cruzar los datos de las transacciones económicas con la predicción meteorológica. Todos tenemos la experiencia de que cuando hace sol los centros comerciales están hasta arriba, pues eso es una cosa que hay que meter en nuestros modelos probablemente, ¿no? También os voy a mostrar la actividad. Bueno, ya Juan Carlos nos ha hablado bastante de la API del BBVA, que es para nosotros un dato de georreferenciada de actividad. Os voy a mostrar también cómo bajarnos datos de Twitter, todo lo que permite Twitter también, como que sabéis que las limitaciones que tiene la API. Bueno, vamos allá. Mapas, evidentemente mapas, datos libres en mapas. Esto luego, si queréis, en el taller por la tarde lo podemos hablar más, pero datos en mapas estáticos a una cierta resolución libres, Google Maps. Google Maps es un servicio donde podéis conseguir todo tipo de mapas georreferenciados, donde básicamente se dice un centro, se dice un zoom y se dice un tipo de mapa. Puede ser, por ejemplo, este es el mapa que se llama mobile, pero podéis tener otros, y uno puede obtener datos de este tipo. No voy a incidir mucho en esto porque cada uno tendréis vuestro proveedor a lo mejor de mapas, y de hecho Sergio Leiva luego nos va a hablar, por ejemplo, de CartoDB y de Visuality, que es una empresa que se dedica a este tipo de cosas, y podéis ver cómo se hace esto de una manera un poquito más profesional. También está Open Maps, que es un proyecto libre y colaborativo donde tenéis un montón de información, pero ya no solamente de los mapas, sino también podéis descargaros, por ejemplo, cosas como las rutas, ¿vale? Cosa que también podéis hacer con Google. Y bueno, básicamente también lo podéis ver luego en el taller, pero aquí también es lo mismo. Podéis dar la longitud y la latitud de los puntos, y los obtiene las rutas que hay entre una y otra. Estos dos son, por así decirlo, los formatos o las fuentes obvias de mapas para construir vuestra aplicación, aunque insisto que ya después Sergio Leiva nos va a mostrar su aproximación, que es a través de CartoDB. Bueno, estos son los mapas, esto es, por así decirlo, las imágenes que van por debajo, la primera capa que tenemos para montar nuestra aplicación, que son las imágenes de los mapas. La siguiente es, una de las cosas que necesitamos son, por ejemplo, delimitación de códigos postales, o delimitación de secciones censales, o incluso delimitación de la propia Comunidad de Madrid o de la ciudad de Barcelona. Esto se consigue mediante una serie de formatos vectoriales, una serie de datos, en formato vectorial, que es lo que se llaman los shapefiles. Los shapefiles básicamente son polígonos, son unos datos en formato de polígonos, en formato de líneas, en formato vectorial, que delimitan zonas, ¿vale? Y que también tienen asociados atributos a cada una de esas zonas, como por ejemplo los códigos ISO de la región, la población, etcétera. Nosotros traemos aquí dos. Nosotros casi todas lo que os vamos a mostrar luego en el taller los hemos programado en R, y en R tenéis muchas utilidades, por ejemplo, como MapTool, donde uno puede bajarse los mapas, los shapefiles, a nivel de provincial, por ejemplo, en España, de manera muy sencilla. Pero también tenéis en Google el PyShapefile, que está en Python, y también podéis bajarlo. Y también tenéis, por ejemplo, cosas como Natural Data, que también podéis bajaros datos de shapefiles. Hay muchísimos, y cuando vamos a hablar, por ejemplo, de los datos que ya nos han preparado el BBVA, ellos ya los tienen hechos para que estén en un código postal, pero si nosotros tenemos datos de actividad, necesitamos inscribirlos en un código postal, y por tanto necesitamos shapefiles. Necesitamos saber que el dato está dentro de un código postal para poderlo luego comparar con los datos que nos va a dar el BBVA, ¿vale? Entonces, es por eso por lo que necesitamos shapefiles, ¿vale? También podemos editarlos. Tenéis herramientas de visualización de los shapefiles como QGIS, bueno, que no os voy a mostrar aquí cómo funciona, pero bueno, es una herramienta muy útil
para, bueno, una vez que tengamos los save files, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, pues intentar mirar a ver si está todo bien y modificarlos si a nuestro gusto, o incluso poner puntos de interés, etcétera. Podemos hacer muchas cosas. Bueno, aquí empezamos ya, nos movemos a los datos públicos, datos que nos tendrían que dar las autoridades sobre cómo está organizada nuestra ciudad, cómo está organizada nuestro país. Afortunadamente, por ejemplo, en Madrid tenemos No Me Calles. La Comunidad de Madrid pone a nuestra disposición los save files de toda la Comunidad de Madrid y no solamente de eso, sino también las limitaciones están en nivel de municipio, de barrios, de códigos postales y de distritos, ¿vale? O sea que podéis bajaros todos los save files que queráis a este nivel para poder jugar un poco. Luego veremos, por ejemplo, con Twitter, podemos escribir cada uno de los tweets geolocalizados a cada uno de los barrios o de los distritos o de los códigos postales de Madrid. No solamente eso, sino que también No Me Calles contiene puntos de interés. También tenéis datos en donde tenéis datos donde están los museos, los teatros, los servicios de salud, los colegios, el metro también, las bocas, las estaciones, y tenéis un montón de información que podéis utilizar para construir vuestra aplicación y poder cruzar los datos, por ejemplo, que os da la API o Twitter con este tipo de datos. Por ejemplo, qué actividad hay alrededor de un metro, de una boca de metro, pues las bocas de metro las tenéis en No Me Calles, ¿vale? También existe a nivel de Barcelona. Hay el plan territorial metropolitano de Barcelona, que es de toda la ciudad de Barcelona. Podéis bajaros la cartografía de ordenación, ¿vale? Los enlaces y todos los podemos ver luego si queréis en el taller, pero la Generalitat de Cataluña tiene en la página de GenCat, os podéis bajar los save files bueno, aquí lo tenéis, de toda la cartografía, incluso de la red ferroviaria, de la red diaria, bueno, protecciones jurídicas, es decir, tenéis un montón de datos que podéis utilizar para cruzar con vuestras aplicaciones, ¿vale? También tenéis, por ejemplo, de otra manera más general, este es el plan de ordenación urbana que os he mostrado, pero de manera general, si lo queréis acceder, está en GenCat, que es, como sabéis, la plataforma, es la página de la Generalitat de Cataluña. En la de datos abiertos de GenCat tenéis un montón de datos, tanto en formato KML o KMC, como en formato shapefile, etcétera, de cartografía de Cataluña, para que los podáis bajar y podéis jugar con ellos. Vale. Y aquí tenéis lo que os mostraba el plan territorial, que, como os dije, no solamente incluye los datos de los shapefile de las zonas de Barcelona y de los alrededores, sino también que hay datos de población y ahora, como os mostraré, incluso datos económicos. Podéis conocer el paro por distritos en Barcelona, por ejemplo. Estos son los que llamamos nosotros datos económicos y demográficos. Si uno quiere construir una aplicación que tenga que ver con cómo la gente compra y cómo eso está correlacionado, por ejemplo, con el paro, por ejemplo, podría ser una aplicación, pues necesitamos datos demográficos y necesitamos datos económicos. Bueno, datos demográficos a nivel español los tenéis en el Instituto Nacional de Estadística, está el padrón por municipio. Aquí tenéis un poco lo cual es la página y podéis bajaros datos. Bueno, es un poco lioso bajarse todos los datos porque tienes una restricción del número de peticiones que podéis hacer, pero bueno, si uno insiste, al final se puede bajar todo el padrón por municipio, ¿vale? Eso es a nivel de municipio. Y, por ejemplo, otro interesante que nosotros estamos utilizando son los datos económicos. El Servicio Público de Empleo Estatal también te da el paro por municipio, ¿vale? Si lo queréis, por ejemplo, utilizar, y aquí tenéis el enlace. A nivel un poquito más abajo, a nivel de la Ciudad de Madrid, tenéis el banco de datos del Ayuntamiento de Madrid, en donde tenéis la población por distritos, por barrios y por secciones. Entonces, si queréis montar una aplicación que tenga que ver con algo que sucede dentro de la Ciudad de Madrid, os aconsejo que os bajéis la población de Madrid, porque es un dato con el que hay que cruzar para poder saber si el número de personas que están allí es relevante o no. Detección de eventos, por ejemplo, es una de las cosas que más se utiliza. Y a nivel de la Comunidad de Madrid, también el Banco de Datos de Madrid, que se llama Almudena, tiene la de la Comunidad de Madrid. Aquí lo tenéis, tenéis los datos por municipios y por zonas. Zonas son zonas estadísticas que suelen ser agregaciones de municipios, ¿vale? Y también tenéis datos económicos por municipio. Por ejemplo, tenéis los datos del paro por municipio y también tenéis, bueno, no lo he dicho, pero también tenéis datos que tienen que ver con demográficos, es decir, no solamente la población, sino también el sexo y la edad, las pirámides poblacionales, etcétera. Es decir, tenéis un montón de datos para jugar desde el punto de vista de datos demográficos y económicos a un nivel que es el de las códigos postales o distritos, barrios y secciones, ¿vale? Nunca tenéis un dato, como mostraba antes Juan Carlos, nunca tenéis un dato en una celda, siempre tiene que ser en una zona administrativa, ¿vale? Bueno, en Barcelona pasa lo mismo. El Departamento de Estadística de la Universidad de Barcelona tiene una
Una herramienta donde podéis bajar la población por barrios y también el paro registrado por barrios, ¿vale? O sea, a nivel mucho más bajo en la ciudad de Barcelona. Y también el IDESCAT, que es el Instituto de Estadística de Cataluña. También tenéis población por municipios y datos económicos por municipios, por si queréis cruzarlos con lo que estamos mostrando aquí, ¿vale? Estos son los datos demográficos. Hemos visto dos tipos, los datos de los que son los mapas, los shapefiles, los datos demográficos, ¿vale? Y ahora vamos a pasar a otro tipo de datos, que son un poquito más, bueno, hemos cogido dos, pero bueno, es imposible cubrir la cantidad de datos que podéis conseguir. Podéis conseguir, por ejemplo, datos tan curiosos como las fotografías de la NASA, no lo he traído aquí, pero podéis coger la actividad, por ejemplo, por la noche, las luces por la noche en la Comunidad de Madrid, ¿vale? Que es un dato que podría ser interesante, por ejemplo, para cruzar eso con la actividad económica. Bueno, os muestro solamente muy brevemente, porque luego en el taller, si queréis, lo que podemos hacer es mostraros cómo se puede hacer esto en el ordenador, es decir, cómo se puede bajar estos datos, pero muy brevemente, porque tampoco quiero mostrar aquí cómo se hace la registración, cómo se hace el registro, perdón, en el Google APIs, cómo se baja la secreta, pero bueno, Google tiene una API en la cual os podéis bajar los puntos de interés. Básicamente lo que hay que hacer es dar de alta el Places API, ¿vale? En donde tenéis un límite de cortesía, tenéis luego el pricing, evidentemente, pero de 1000 peticiones por día, y básicamente lo que os da es una API, una clave de la API, y donde podéis conseguir cosas como esta, por ejemplo, los puntos de interés que están alrededor de la Puerta del Sol, donde podéis dar tanto los lugares como los detalles de los lugares. Y aquí tenéis un poquito, bueno, pues por ejemplo os da los teatros, los mercados, ¿vale? Hoteles, es decir, el punto de interés, que estos son solo una muestra, no son todos los que hay, para que os bajéis y podéis también construir una aplicación teniendo en cuenta estos puntos de interés, ¿vale? Otro tipo de datos, por ejemplo, que a nosotros nos parecen muy relevantes, por ejemplo, para la predicción de cuánto se va a gastar alguien en una zona, es tener datos de predicción meteorológica. O sea, es necesario saber si mañana va a llover, porque eso va a influir mucho en lo que va a pasar en la zona. Y aquí tenéis, bueno, evidentemente hay servicios de pago, en España también los hay, pero aquí tenéis uno que es libre, que no tiene una resolución muy buena, pero bueno, que os podéis utilizar, que es lo que ofrece el NOAA a través del Global Forecast System, que pues, os permite saber, por ejemplo, yo que sé, si cuál va a ser la temperatura media mañana en una zona, ¿vale? Y también os podemos mostrar después en el taller, si queréis, cómo utilizar este tipo de datos desde R para poder hacer predicción meteorológica en una zona georreferenciada. Bueno, finalmente, y esto es la parte que más vamos a utilizar, muchos de vosotros incluso podréis tener proveedores de datos de Twitter, es decir, esto no lo vais a necesitar porque tenéis ya un contrato con tarifa plana con DataShift, entonces no lo necesitáis como nosotros. Y no necesitáis ya este tipo de cosas, pero para el común de los mortales, uno pues al final si quiere datos de Twitter hay que conectarse al API, a la nueva API, ya no te valía lo que había antes de abril de este año, ahora es una nueva API, entonces tienes que bajarte datos. Voy a ir muy brevemente hablando de lo que es. Lo que tenéis que hacer para bajar los datos de Twitter, del API de Twitter, es registrar vuestra aplicación, ¿vale? Entonces tenéis que crear una aplicación, esto es muy sencillo, y cuando creéis la aplicación, un poco como lo que pasa con los datos de la API de BV, os da varias claves de consumidor, el secreto también, el token y el secreto del token, ¿vale? Toda esta información la podéis utilizar para conectaros a dos de las APIs, a la REST y a la Stream, ¿vale? Y bueno, tienen tienen muchas restricciones, ¿vale? Pero algunas de ellas, por ejemplo, las APIs podemos pedir datos georreferenciados. Por ejemplo, podemos pedir, a través de la Stream, podemos pedir tweets localizados en la Comunidad de Madrid, ¿vale? Le damos una posición georreferenciada, que lo tenéis un parámetro, en los cuales básicamente lo que damos es un cuadrado, ¿vale? Un cuadrado en latitud y longitud, y nos devuelve cosas de este tipo, ¿vale? Nos devuelve todos los tweets geolocalizados. Bueno, hay que hacer muchas peticiones, evidentemente, para conseguir esto, ¿vale? Pero vamos más o menos lo que podemos construir son todos los tweets georreferenciados en la Comunidad de Madrid. Y como insisto, luego en el taller, si queréis, os puedo mostrar datos, y como estos datos también se pueden, lo tenemos todo hecho en R, cómo bajar todos estos datos y mostrarlos, ¿vale? No solamente esto, sino también se pueden dar un centro y un radio, ¿vale? O sea que podéis también pensar en zonas más pequeñas, ¿vale? O en zonas, por ejemplo, que tienen que ver con las celdas que están definidas en el BVA, ¿vale? Aquí mismo podéis poner los parámetros de las celdas del BVA y podéis obtener también los datos de los tweets referenciados al pues un día o dos de esa zona, ¿vale?
Bueno, por ejemplo, una de las cosas que podemos ver es que como Madrid nos devuelve el censo de la población a nivel de celdas del API de BBVA, pues nosotros nos hemos lanzado y hemos utilizado Twitter como un proxy de población, ¿vale? Lo que hacemos es básicamente coger el sitio desde donde más tuitea alguien, ¿vale? Y esa es su zona donde vive. Puedes decir que eso es... Entonces, con eso hemos conseguido pues, que tenemos datos de población, un proxy de datos de población de Madrid a nivel de código postal, ¿vale? En este caso es de código postal, pero si quisiéramos a nivel de celda, pues también lo tendríamos, a nivel de las celdas del BBVA. Podemos tener proxies. Entonces, para que veáis un poquito que con otro tipo de datos uno puede conseguir pues, datos que a lo mejor no tenía o proxies de los datos que no tenía, ¿vale? Bueno, ya lo ha contado Juan Carlos, no voy a volver a insistir, pero dejadme que recuerde que también para nosotros otro dato de actividad es el dato de la aplicación de BBVA. Como sabéis, tenéis que daros de alta en la comunidad, pero también en la de desarrolladores, y ahí ya lo, bueno, casi después de lo de Juan Carlos, mis transparencias quedan un poquito así, pero bueno, básicamente lo que tenéis que hacer es registrar una aplicación y luego conectaros al API para poder obtener la ID y la clave, y a partir de ahí tener pues, llamadas al API de esta manera, ¿no? Que son donde tienes que hacer un request, eso está hecho lo hemos hecho en Python, pero tienes que hacer un request, un servicio con parámetros y con un header para que te devuelva una serie de información. Y con esto, por ejemplo, podéis conseguir cosas. Esta, por ejemplo, es la conexión al servicio de API del Customer Seed Codes, lo que ha contado antes Juan Carlos, de dónde viene la gente que viene a una zona, y podéis conseguir gráficos de este tipo donde tenéis, esto es la Puerta del Sol, y donde tenéis los flujos económicos de las diferentes zonas, de cuántas personas vienen de las diferentes zonas de la Comunidad de Madrid a la Puerta del Sol, ¿vale? Este es el tipo de datos que uno obtiene. Bueno, y ahora nos vamos a lanzar, os voy a mostrar no sé cuánto tiempo llevo ya, os voy a mostrar media hora, en esta media hora final os voy a mostrar bueno, un pequeño ejercicio que hemos hecho para que ayudaros un poco, o motivaros un poco cómo llevar los datos desde las APIs, desde el Twitter y desde, por ejemplo, de BBVA a una aplicación tan sencilla como recomendarme dónde va la gente que es de mi mismo sexo, de misma edad y vive en un sitio donde yo estoy, ¿vale? Para que veáis un poquito. Bueno, ¿qué es un motor de recomendación? Lo que vamos a hacer es recomendar a la gente con una aplicación, ¿vale?, qué zonas son más adecuadas a su perfil. Su perfil, que puede ser también su perfil social, es decir, demográfico, perdón, edad y sexo, su lugar de residencia, sus preferencias, y también os vamos a mostrar, aunque no esta tarde en el taller, si queréis lo comentamos, no hemos llegado hasta el final, cómo utilizar, por ejemplo, su perfil en Twitter, ¿vale? Cómo utilizar su perfil en Twitter y los datos que tenemos en el challenge para recomendarle dónde ir a tomar cañas en Madrid, dónde se toman cañas en Madrid, dónde la gente como yo toma cañas en Madrid. ¿Qué datos vamos a utilizar? Vamos a utilizar los datos de la API de Twitter, vamos a utilizar dos de las dimensiones de este cubo que nos ha mostrado antes Juan Carlos. Uno es el perfil de sexo y edad en cada una de las zonas, y la otra es de dónde viene la gente que consume en una zona, ¿vale? Bueno, con todo eso, también vamos a utilizar los datos en Twitter para ver de qué se está hablando en cada zona de Madrid. Nos hemos bajado todos los tweets en Madrid, creo que son durante 3 semanas, bueno, más o menos, y entonces lo que vamos a hacer es, en cada celda de los que han definido en el challenge del BBVA, hacemos una especie de bolsa de palabras, y ahí detectamos cuáles son las palabras más usadas en cada celda. Y a la vez analizamos el perfil del usuario y decimos, bueno, pues tú hablas de esta manera en la que hablan en estas celdas de Madrid, ¿no? De alguna manera hacemos recomendación de las celdas que hablan igual o en las que se habla igual en las zonas que se parecen. Bueno, aquí tenéis el centro de Madrid, ¿vale? Yo no sé de qué habla la gente que viene a la Plaza de Oriente, ¿vale? Pero aquí tenéis, por ejemplo, la nube de palabras de la gente que viene a Madrid. Como veréis, hay mucho extranjero, ¿vale? Pero bueno, ahí es el tipo evidentemente se habla de Madrid, esto se pueden quitar estas palabras, pero aquí tenéis un poco. Y luego, por ejemplo, tenéis lo mismo para el retiro, este es el tipo de palabras de las que hablan la gente que va al retiro. Entonces, la idea es que con el perfil de Twitter tuyo consigamos durante los últimos 1000 tweets las palabras que has dicho y crucemos esa información para determinar dónde habla la gente que habla como tú, dónde está la gente que habla como tú. La idea al final es esta. Tenemos una serie de usuarios que están aquí arriba, que son los usuarios que ya han consumido o bien con tarjetas de
del BBVA, o bien usuarios de Twitter que han hecho acciones en la Comunidad de Madrid, ¿vale? Entonces, nuestros productos pueden ser productos o pueden ser lugares que han visitado, y la idea es que viene un usuario nuevo y que le recomendamos, ¿vale? Entonces, la idea es muy sencilla, la idea es utilizar lo que han hecho los usuarios, tanto que han consumido con las tarjetas del BBVA, como con los usuarios que nosotros tenemos en nuestro nuestros tweets geolocalizados, para decirle a esta persona dónde tiene que consumir o dónde tiene que ir para encontrar gente que es parecida a su perfil sociodemográfico. Como digo, la idea es utilizar el servicio de API de Innova Channels para saber este tipo de información, este cuadrado, ¿vale? Para construir las matrices de personas, productos. Bueno, entonces por cada categoría de merchant, la que se ha contado un poquito antes Juan Carlos, los bares, moda, salud, hogar, etcétera, construimos una matriz, ¿vale? Donde cada elemento, otro cubo, así decirlo, donde cada elemento representa el número de tarjetas de un determinado perfil X que han ido a comprar un código postal Y, ¿vale? Entonces, con eso podemos preguntarnos dónde ha ido la gente que es igual que yo a comprar, ¿vale? Es decir, ¿a qué restaurantes va la gente parecida a mí? Por ejemplo, aquí tenéis, es el resultado de la aplicación, los hombres entre 35 y 40 años en moda van a estas zonas, ¿vale? Rojo significa que hay más actividad y amarillo significa que hay menos actividad. Entonces tenéis un poco, bueno, si yo tengo entre 36 y 45 años, ya lo he dicho, y bueno, veis que en moda pues estas zonas son las que más actividad tienen, ¿vale? Mientras que en bares y restaurantes la cosa cambia, ¿vale? Como veis, el centro de Madrid, para una persona entre 36 y 45 años, utilizando, ya digo, los datos de la API de BBVA, pues las zonas de actividad cambian. No solamente podemos hacer esto, sino también podemos utilizar los datos georreferenciados. Como os contaba antes, los productos ahora son zonas, es decir, tenemos datos del BBVA donde la gente decide ir a diferentes zonas, ¿vale? Y la pregunta es, vale, si yo vivo en este código postal, ¿a dónde tengo que ir, por ejemplo, para ir a un bar? Entonces miro la gente que está en mi código postal, ¿vale? Y que hemos construido una aplicación que básicamente lo que nos dice es de la gente que está en mi código postal, ¿vale? Que van a bares, ¿a dónde van con mayor frecuencia? Bueno, y aquí este es el resumen, dónde va a comprar ropa, por ejemplo, la gente de mi barrio, o a qué restaurantes van los que viven cerca de mí, ¿vale? A qué zonas de restauración van los que viven cerca de mí. Bueno, aquí tenéis un poquito el resultado, en verde está la zona que hemos mirado, que es Arganzuela, ¿vale? Y aquí lo que tenéis es que en moda, evidentemente, la gente se mueve localmente para la compra, pero en varios restaurantes, como os mostraba antes Marcelo, la gente se mueve un poquito más y de hecho baja al centro de Madrid a consumir, ¿vale? Bueno, incluso podemos combinar ambas cosas. Entonces, no solamente hemos construido una aplicación que lo que nos dice es que con tu perfil, tu edad y tu sexo y con el código postal, yo te puedo recomendar, dando pesos a las dos partes que hemos visto, dando diferentes pesos, yo te puedo recomendar, vamos a hacer un sistema geográfico que está basado en perfiles, ¿vale? Te puedo recomendar no solamente dónde van los jóvenes, la gente de entre 36 y 45 años, que viven en tu código postal, a dónde van con más asiduidad, ¿vale? Y aquí tenéis un poco la gente que va entre 36 y 45 años y que vive en el código postal 28C45, ¿dónde va? ¿Dónde va a moda? Pues evidentemente se queda donde estaba, que es lo que hemos mostrado antes, y en bares y restaurantes pues tenéis. Bueno, entonces es fácil aquí llevar esto a una aplicación donde básicamente tú metes tus datos de sexo, tu código postal, lo que buscas y construir una aplicación que diga, bueno, pues la gente en Madrid con tu edad y que vive en tu código postal vive en tal zona. Y luego os mostraremos también cómo utilizar tu perfil en Twitter, o sea, conectarse, por ejemplo, con Twitter, bajarse tus datos de perfil y poder cruzar también con gente que habla igual que tú en Twitter. Entonces, esas tres recomendaciones, podemos construir una aplicación muy sencilla de recomendación de qué sitios ir en Madrid, que, por ejemplo, para la gente que somos de fuera de Madrid, pues cuando venimos a Madrid estábamos completamente perdidos. Bueno, he ido demasiado rápido quizás, pero bueno, la idea que intento transmitir aquí es que uno puede ir de los datos hasta la aplicación, lo único que basta es tener una idea y juntar varios datos. Yo os aconsejaría, y de hecho en el challenge yo creo que se promueve, que utilicéis otras capas de datos, ¿vale? Para construir aplicaciones que sean mucho más enriquecidas de lo que solamente uno de los datos puede proporcionar. ¿Vale? Entonces, esto es un poco lo que a nosotros nos pasó cuando empezamos a preparar esta aplicación que está basada en recomendación. ¿Vale? Necesitamos una idea. Nuestra idea, por ejemplo, era eso, saber dónde va la gente en Madrid a tomar a los bares o a los restaurantes. ¿Vale? Y evidentemente uno necesita pensar en qué tipo de datos tiene. Como estamos en el challenge, es evidente que hay que utilizar los datos del BBVA. Eso es uno de los datos que además
yo creo que sinceramente que son de los más ricos que hay, o sea, de los más ricos que nos pueden dar actividad económica. No hay otros datos que nos den actividad económica en la Comunidad de Madrid a este nivel, ¿vale? ¿Cómo puedo complementarlo con otras fuentes de información? Por ejemplo, os he contado antes que para predecir el gasto en una zona uno necesita el tiempo, ¿vale? Entonces necesitamos datos que tienen que ver con el tiempo para poder construir nuestra aplicación. Evidentemente uno tiene que pensar en la viabilidad. A lo mejor uno piensa, bueno, voy a hacer una recomendación para ver si este restaurante es bueno. Ese tipo de datos, con los datos del API, no es posible porque no tienes un merchant. O sea, tienes solamente celdas en una zona, entonces tienes que pensar en que tu aplicación, el nivel geoespacial mínimo al que puede llegar es una zona de 500 por 500 metros. Aunque luego eso se podría completar con datos de Twitter, ¿vale? Pero tenéis que tener en cuenta que uno puede refinar la idea, pero no llegar hasta ciertos niveles donde los datos no llegan. Y también en Twitter hay limitaciones. Si uno quiere descargarse datos de Twitter, tenéis la API limitada y uno no puede hacer más de una serie de peticiones, a no ser que tengáis una tarifa plana con alguno de los proveedores de datos, ¿vale? El valor oculto de las aplicaciones está en el análisis y los modelos, ¿vale? A no ser que queráis hacer una visualización, que es contar una historia sobre alrededor de un evento, ¿vale? Yo sí aconsejaría que muchas de las aplicaciones que tienen valor es en las cuales por debajo hay la aplicación está enriquecida con un análisis, ¿vale? Facebook no es Facebook si no te recomendar amigos. La recomendación de amigos, debajo de la recomendación de amigos hay un algoritmo, ¿vale? Que es donde está parte del valor que tiene Facebook. Facebook no sería Facebook si no tuviera un algoritmo de cómo mostrarte la información, cómo mostrarte el timeline, ¿vale? Entonces, la mayoría de las aplicaciones por debajo deberían o en nuestro caso, por ejemplo, para nosotros era obvio, de tener este valor, ¿vale? E iterar 2, 3 y 4 todas las veces que sean posibles hasta ver cuál es el valor y convertir el valor de análisis en una aplicación que es básicamente de lo que estamos hablando. Bueno, como el formato de las jornadas, como he dicho antes, José Antonio, el formato de las jornadas que después por la tarde tengamos un taller, ¿vale? A todos los que os queréis quedar os vamos a mostrar cómo tener acceso a las APIs del VBA y de Twitter desde R, por ejemplo. Y si queréis os damos unas funciones que tenemos muy sencillas para acceder desde R o desde Python, ¿vale? Por si queréis. Y lo que vamos a mostraros también es un poquito cómo hemos construido esta aplicación del recomendador, cómo visualizar mapas también, etcétera. O sea que si tenéis alguna pregunta o alguna duda sobre esto, pues os animo a que os quedéis en el taller que viene esta tarde, vendremos esta tarde, en donde la idea no es que esté yo aquí y vosotros ahí, sino que estemos todos ahí, trabajando conjuntamente. Y bueno, esto es un poco lo que os quería contar sobre esto.